funciones, ¿sí? Bueno, la definición, ¿sí? ¿Qué es una función entre A y B? Bueno, es una relación, ¿sí? No es nada más y nada menos que una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Obviamente en estadística esos conjuntos en general van a ser numéricos, pero no necesariamente tienen que ser numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si yo eh, tengo a la función, por ejemplo, el nombre y apellido, ¿sí? A cada nombre le asigno el apellido que corresponde de cada uno de ustedes, sí, esa es una función. Digamos, perdón, esa es una relación, ¿sí? Eh, o si yo le digo, bueno, puedo hacer también una relación que sea, bueno, que un número sea el doble del anterior. Entonces, por ejemplo, eh, el 2 va a estar relacionado con el 1, ¿sí? El 4 va a estar relacionado con el 2, ¿sí? Ahora, una función es una relación, sí, es esto, ¿no? Relaciona, digamos, bueno, vos estás con este, vos estás con este, vos estás con este, vos estás con este, pero tiene que cumplir una propiedad, ¿sí? ¿Cuál es esa propiedad que tiene que cumplir? Y bueno, eso está en la definición, ¿sí? Para todo elemento del conjunto de salida, ¿sí? Una función se anota así. Yo tengo dos conjuntos A y B, si una función va de A a B, ¿sí? Entonces A es el conjunto de salida y B es el conjunto de llegada, ¿sí? Esta relación F es una función sí solo sí para todo elemento del conjunto de salida, ¿sí? Acá hay algo importante, porque dice para todos, es decir, todos los elementos del conjunto de salida tienen que estar relacionados, ¿sí? Con un único elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Es decir, para cada valor de X del conjunto de salida, tiene que haber un solo elemento del conjunto de llegada que esté relacionado con él, ¿sí? Para todos pueden ser el mismo, ¿sí? Todos pueden estar relacionados con el mismo elemento. Por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo el conjunto de salida, son los estudiantes de la Universidad Guillermo Brown. Y el conjunto de llegada son las materias. Entonces, todos ustedes, ¿sí? Serían alumnos o estudiantes de estadística, ¿sí? Y eso es una función. ¿Por qué? Porque a cada uno de ustedes le corresponde una materia que es estadística, ¿sí? Y solamente una materia. Ahora, si yo, obviamente, ustedes están cursando más materias, por lo tanto, en realidad esa relación no sería una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cada uno de ustedes le salen más de una flechita, ¿por qué? Porque están cursando más de una materia, ¿sí? ¿Se va entendiendo la idea de la función? Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos que tienen que cumplir la definición, ¿sí? Que para todos los elementos del conjunto de salida tiene que haber un único elemento del conjunto de llegada que esté relacionado, ¿sí? Bien, continuamos, ¿sí? Toda función tiene lo que se llaman, tiene conjuntos particulares, ¿sí? Que se llaman dominio, codominio y rango o imagen, ¿sí? El dominio, en este caso, es el conjunto de salida, ¿sí? Siempre va a ser A, ¿sí? Va a ser todo el conjunto de salida. El codominio es el conjunto de llegada, va a ser B, ¿sí? Y la imagen o rango van a ser todos los elementos de B, ¿sí? Todos los elementos del conjunto de llegada que estén relacionados con algún elemento de A, ¿sí? Porque ustedes fíjense que en ningún lado en la definición dice que todos los elementos de B tienen que estar relacionados con alguno de A, como si dice que todos los elementos de A tienen que estar relacionados con alguno de B, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, para el conjunto llegada, yo voy a tener dos conjuntos, ¿sí? Uno o dos definiciones. Uno que es propiamente el codominio, ¿sí? Que es el conjunto propiamente dicho, y el otro es la imagen, que son todos los elementos que están relacionados con algún elemento de A, ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. Bien, bueno, en general cuando uno habla de funciones en matemáticas, ¿sí? Es decir, de funciones cuando estamos trabajando con números, ¿sí?
se habla, ¿sí? de que el conjunto de salida y el conjunto de llegada, ¿sí? Los une una relación de dependencia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, yo voy a tener que para cada elemento del conjunto de llegada se lo denomina, esperen que llegó alguien más, eh, digamos, para que dos elementos estén relacionados, ¿sí? Yo voy a tener del conjunto de salida lo que se llama variable independiente, ¿sí? Es decir, ¿por qué independiente? Porque yo puedo tomar cualquier elemento del conjunto de salida, ¿sí? Es decir, cualquier X, ¿sí? Y cualquier X que yo tome, no me va a mandar, o esa relación o esa función no me va a mandar a cualquier Y, ¿sí? Es decir, a cualquier elemento del conjunto de llegada, perdón, ¿sí? Me va a mandar a uno solo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el conjunto, las variables o los elementos que están en el conjunto de llegada son lo que se llaman variables dependientes, ¿sí? Este concepto lo vamos a retomar después la clase que viene, el tema de lo que es independiente y lo que es dependiente, ¿sí? Pero se entendió el concepto de lo que es independiente y lo que es dependiente. Si yo de conjunto de salida puedo tomar cualquier valor, sí, de hecho los puedo tomar todos. Ahora, una vez que yo tengo un valor determinado, digo, bueno, este valor, la función me va a mandar a un solo valor del elemento del elemento del conjunto de llegada, y solamente a un valor, no me va a mandar a cualquier valor, ¿sí? Por eso se dice que uno es independiente, porque yo puedo tomar cualquiera, pero el otro es dependiente. ¿Por qué? Porque depende del valor que yo haya tomado, ¿sí? Y ahí está la relación entre los conjuntos. Bueno, ¿cómo hago para representar las funciones, sí? Bueno, existen un montón de formas, ¿sí? Y todas las formas se usan en estadística, ¿sí? Un montón son esas cuatro que ustedes ven ahí, ¿sí? Puede ser o por diagrama de Venn, o puede ser mediante una tabla, puede ser mediante un gráfico cartesiano, o, digamos, lo que es lo mismo, ¿sí? Digamos, o mejor dicho, esta última no es una forma de representar, sino que puede ser una forma de escribir a la función, ¿sí? Una forma de definir a la función, que es mediante una fórmula, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de estas representaciones, ¿sí? No siempre, ¿por qué dije esto último? Porque no siempre voy a poder graficar a una función mediante una fórmula, ¿sí? A veces sí, a veces no, y nosotros vamos a ver en estadística que la mayoría de las veces no, y la mayoría de las veces que se hace. Y bueno, se trata de ajustar o buscar una fórmula que ajuste mejor a una determinada curva que yo quiera representar, ¿sí? Así que bueno, y digamos, ¿qué significa eso? Y bueno, para representar eso y para ajustar la curva, nosotros lo que utilizamos es alguna de estos tipos de representaciones, ¿sí? Nosotros buscamos que los datos y lo que me da la función sean lo más parecido posible, ¿sí? Ahora vamos a un ejemplo. Entonces, ¿qué consiste representar a una función mediante un diagrama? Y bueno, ahí el gráfico es bastante claro, ¿sí? Para cada elemento del conjunto de salida, ¿sí? En este caso A, ¿sí? Le sale una sola flechita, ¿sí? Y va a un solo elemento del conjunto de llegada, en este caso B, ¿sí? Acá vemos que esta es función, ¿por qué? Porque todos los elementos del conjunto de salida están relacionados con solamente un elemento del conjunto de llegada. El 1 y el 3 están relacionados los dos con el B, pero no importa, ¿sí? Porque están relacionados con uno solo, ¿sí? El mismo, pero están relacionados con uno solo. Y acá podemos ver bien también, en este ejemplo, la diferencia que hay entre el rango y la imagen, mientras se siguen agregando más gente, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, la diferencia que hay entre lo que es el codominio y la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el codominio son las cuatro letras A, B, C y D, ¿sí? Pero la imagen son solamente las tres que están relacionadas, serían A, B y D, ¿sí? C forma parte del codominio, pero no forma parte de la imagen. Bien. Profe, quiere decir que entre codominio y codominio están relacionados con imagen nada más y se unen.
o rango. Exactamente, exactamente. Están relacionados solamente si tienen, digamos, una flechita, ¿sí? En un diagrama de Venn. Bien, entonces vamos a ver digamos, algunas formas de, alguna notación, ¿sí? Que nos va a ser útil tenerlo bien en claro, ¿sí? Esta notación que vamos a ver ahora se usa para todo, ¿sí? Ya sea que esté representado por diagrama, por tabla o por gráfico cartesiano, ¿sí? O por fórmula, ¿sí? Bien, el dominio obviamente es el conjunto de salidas, el conjunto A, que son los números 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo anoto que el elemento 3 del conjunto de salida está relacionado con el elemento B? ¿Sí? Eso lo anoto de esta manera, ¿sí? Digo que la función evaluada en el 3, ¿sí? O la relación esta que estoy viendo evaluada en el 3, me da como resultado el valor B, ¿sí? Entonces yo quiero hacer, bueno, ¿cuánto va a valer f de 4? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto vale f de 4? Ah, bueno, está acá. Vamos a hacer otro. ¿Cuánto vale f de 2? ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto vale f de 2, vengo al diagrama, digo, bueno, 2. A ver, ¿le sale una flechita? Sí, a ver a dónde llega. A A. ¿Sí? Entonces f de 2 es igual a A. ¿Sí? La forma entonces de ver que un número o un elemento está relacionado con otro es, la notación es esta. ¿Sí? Que es más o menos lo que se trata de explicar acá en lo que sigue, ¿sí? Por ejemplo, si x es 4, ¿sí? Si x es 4, f de 4 es d. ¿Por qué? Porque si vamos al 4, vemos que está relacionado con la letra d, ¿sí? Entonces, uno dice que la imagen del número 4 es la letra número d, ¿sí? Lo mismo que acá, la imagen del número 3 es la letra b, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿venimos bien? Profesor, ¿y el que Sí, está es un relacionado repaso. con dos letras, cómo se anotaría? En este caso, no, No, el 1 y el 3 relacionado no, con una letra. con el B. Claro, lo que pasa que ahí vamos a aclarar una cosa. Un número no puede estar relacionado con dos letras, ¿sí? Una letra sí puede estar relacionada con dos números, pero un número no puede estar relacionado con dos letras, ¿por qué? Porque eso no es una función, ¿sí? Si acá, por ejemplo, al 3 le hubiese salido otra flechita que vaya a la D, ya esto deja de ser función, ¿sí? Entonces, no pasa nada que pase esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Que f de 1 es igual a b y f de 3 es igual a b, ¿sí? El problema es estoy si yo quiero volver, ¿sí? Es decir, hacer la función inversa, ¿sí? Eh, que ahí, digamos, ya se me va a complicar, digamos, justamente la función inversa no va a ser función. ¿Por qué? Porque f de b o f a la menos 1 de b, ¿sí? Que ustedes veían el semestre pasado, f a la menos 1 de b va a tener dos resultados. Entonces ahí deja de ser función, ¿está? Pero en este caso, digamos, ese ejemplo no tiene ningún problema con respecto a esta notación, ¿sí? F de 1 es igual a B, F de 3 es igual a B, ¿sí? Entonces la imagen de 1 es B, la imagen de 3 es B, ¿sí? Pero no hay ningún inconveniente de que pase eso, ¿sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, perfecto, ahí me quedó claro. Bien, bárbaro. Seguimos, ¿sí? Vamos a ver con respecto a una tabla, ¿sí? La tabla es fácil, ¿por qué? Porque es dos columnas, ¿sí? En una columna están las variables independientes, ¿sí? Y en otra columna están las variables dependientes, ¿sí? ¿Para qué me sirve la tabla o para qué me resulta útil tener una tabla? Y bueno, para graficarla la función, ¿sí? Después para poder hacer el gráfico. ¿Por qué? Porque yo pongo algunos puntos, ¿sí? Elijo justamente algunas variables independientes y veo con cuál está relacionado y después lo voy poniendo los puntitos, digamos, en un gráfico cartesiano y después los voy uniendo, ¿sí? Y así tengo la representación gráfica de la función, ¿sí?
Obviamente, si yo quiero saber todos los valores de una tabla, todos los valores de una función, representarlo mediante tabla es medio engorroso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo sería la representación mediante una tabla? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan del ejemplo del diagrama que vimos recién, ¿sí? La función estaría representada, ¿sí? Por esta tabla, ¿sí? En donde el 1 está relacionado con el B, el 2 está relacionado con el A, el 3 está relacionado con el B también, ¿sí? Y el 4 está relacionado con el D, ¿sí? Voy poniendo todos los elementos relacionados en columna, ¿sí? Bien, y por último, los gráficos, ¿sí? Los gráficos, vamos a ver que voy a tener dos ejes cartesianos, ¿sí? Que entre ellos hay un ángulo de 90 grados, son perpendiculares, que se dice, sí, en donde, bueno, el eje horizontal en general, ¿sí? Es el eje X, ¿sí? Y ahí van a estar todas las variables independientes, ¿sí? Ahí se anotan las variables independientes. En el caso del ejemplo, en el eje X estarían los números 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y en el eje Y, en el eje de las ordenadas, van a estar las variables dependientes, ¿sí? En este caso van a ser las letras A, B, C y D, ¿sí? Entonces, yo cada elemento o cada variable independiente y la variable independiente que está relacionado forman un par ordenado, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a este acá, ¿sí? El par 1B, ¿sí? ¿Cuáles serían los pares ordenados que tengo? Sería el par 1B, el par 2A, el par 3B y el par 4D, ¿sí? ¿Por qué se dice que es un par ordenado? Y bueno, porque justamente tiene que estar ordenado porque la primera coordenada que se llama, ¿sí? Corresponde a la variable independiente, ¿sí? Y siempre corresponde al eje X, ¿sí? Al eje de las abscisas. Y la segunda ordenada, ¿sí? Corresponde al valor de la función, ¿sí? O a la imagen de ese X, ¿sí? De acuerdo a la definición que vimos recién. Entonces, en el caso de recién, ¿sí? Si volvemos atrás, es lo que dije, ¿no? El par ordenado, es decir, 1 está relacionado con B, o sea que el par ordenado va a ser 1B, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Y después, ¿cómo hago para graficarlo? Y bueno, busco en el eje de las abscisas, busco al 1, en el eje de la ordenada busco al B, y donde se cruzan pongo el puntito, ¿sí? Y significa que ese valor, ¿sí? Ese puntito tiene coordenadas 1B, ¿sí? Y forma parte de o pertenece a la relación, ¿sí? O a la función, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de funciones, como para terminar de afianzar, digamos, este concepto, ¿sí? Bien, bueno, eh, un gráfico de una función, sí, entonces está formado por todos los pares ordenados que pertenecen a la función, ¿sí? En donde X son la variable independiente y va a ser la variable dependiente, es decir, que está relacionado con el X correspondiente. Bien, seguimos. Bueno, y las fórmulas, finalmente yo dije que es una forma de representar, ¿sí? La función y ¿para qué nos permite representarlo mediante fórmulas? Y, por ejemplo, a mí me puede permitir predecir cosas, me puede permitir ver cómo eran las cosas antes, ¿sí? Si, por ejemplo, la variable independiente es el tiempo, ¿sí? O me puede, por ejemplo, si yo estoy viendo un gráfico de ganancias, ¿sí? Yo tengo las ganancias de una empresa de los últimos 10 años, ¿sí? Entonces eso yo voy a tener puntos, ¿sí? Cada punto corresponde a un año. Entonces, si yo logro ajustar esos puntos a una función, yo voy a poder determinar cuál es la ganancia el año que viene, o cuál tendría que ser la ganancia el año que viene de acuerdo al gráfico que estuve teniendo o a las ganancias que estuve teniendo en los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, si al año que viene no tengo la ganancia que esperaba, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo que revisar por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Ahí funcionarían las variables.
Ahí funcionan las variables. Claro, claro, ahí funcionan las variables y eso es una de las cosas que vamos a tratar de ver durante la cursada, ¿sí? Cómo tratar de estimar una función de ajuste y ver también, digamos, qué error puedo tener y ver si sirve o no sirve y, bueno, y tratar de encontrar alguna solución, ¿sí? Algún sentido a eso. Bueno, bien, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo, la función 1 sobre x sobre 2, ¿sí? Asigna como imagen, ¿sí? De un número a la mitad de ese número, ¿sí? Es decir, el 8 está relacionado con el 4, ¿por qué? Porque ¿sí? Si yo acá pongo 4 y acá pongo 8, ¿sí? Se cumple esa igualdad, ¿sí? Si x es 8, f de x es 4, ¿sí? Entonces yo pongo acá 4 es igual a 1/2 de 8, ¿sí? Entonces el 8 está relacionado con el 4, ¿sí? Y así con, qué sé yo, por ejemplo, el 10 está relacionado con el 5 y así con todos los números. Bien, sí, eso es más o menos lo que viene explicando, lo que se explica en esta filmina. Bueno, algunas definiciones, ¿sí? De cómo se pueden comportar una función, ¿sí? Bien, se dice entonces que una función es creciente, y para eso siempre es mejor un gráfico, ¿sí? Acá tenemos una función creciente, ¿cuándo? Cuando, si yo tengo un número menor que el otro, ¿sí? Entonces, si f en el primer número, ¿sí? O la imagen del primer número va a ser menor a la imagen del segundo número, ¿sí? Gráficamente se ve en el primer gráfico, ¿sí? En donde x1 es menor que x2, ¿sí? Y si nosotros vamos, f de x1 es menor a f de x2, ¿sí? Acá también vemos el tema de los puntos y de los pares ordenados, ¿sí? Ese punto en donde se juntan x1 con f de x1 es el par, ¿sí? El par ordenado x1, f de x1, ¿sí? Que puede ser, que yo, por ejemplo, si estamos en el caso de recién, en donde yo quería la mitad de un número, ¿sí? Esto podría ser el 2, 1, ¿sí? O el 8, 4, ¿sí? O el 10, 5, ¿está? ¿Se entiende? Lo mismo que este, ¿sí? Si este es el 1 y si este es el 2 y este es el 1 y este es el 5 y este es el 10 y este es el 5, entonces acá vemos que Profe, la disculpe, ¿lo función es puede volver creciente. a explicar porque Sí, no lo entendí? sí. Por ejemplo, si yo tengo el de recién, ¿sí? F de x es igual a x sobre 2, ¿sí? Vamos a ver si esta función es creciente o no, ¿sí? Si yo quiero hacer, ¿sí? F de 2, ¿qué significa hacer f de 2? F de 2 sería decir, bueno, donde reemplazo, si esta es la fórmula general, ¿sí? Esto es lo general, ¿está? Y esto, ¿sí? Va a ser un caso particular, ¿sí? ¿Por qué es particular? Y bueno, porque yo le di un valor a x, ¿sí? Acá x puede ser cualquier cosa, acá no puede ser cualquier cosa, x es 2, ¿sí? Entonces, en donde hay x, ¿sí? Yo tengo que poner 2. Entonces, ¿qué significa hacer f2? Y bueno, es hacer 2 sobre 2, ¿sí? Bueno, en este caso va a ser 1, ¿está? ¿Qué significa eso? Bueno, que el par 2, 1, ¿sí? El par ordenado 2, 1 está en la gráfica de esta función, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué significa eso. Y lo mismo si yo hago, por ejemplo, f de 10, ¿sí? Si yo hago f de 10, ¿qué es? También es un caso particular, en donde x es 10. Yo tengo que hacer 10 dividido 2, que es igual a 5, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y bueno, que el par 10, 5
10, 5, ¿sí? Está en la gráfica de la función. ¿Está? Y acá vemos también, digamos, el tema de la variable dependiente e independiente. ¿Por qué? Porque yo 2 y 10 lo elegí como a mí se me ocurrieron. Sin embargo, el 1 y el 5 no lo elegí yo, ¿sí? Me lo dio la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Y bueno, yo tengo, disculpen, ¿no? La gráfica que estoy haciendo. Yo tengo el eje X, ¿sí? En donde van a estar estos valores, ¿sí? Las variables independientes, y después tengo el eje Y, ¿sí? Estos son las variables X, y el eje Y, en donde están estos valores, ¿sí? Ahí a veces se lo llama también, o se lo suele llamar como f de x. Vamos a utilizar. Que eso por ahí a veces confunde también, ¿no? Decir f de x o decir y es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay diferencias. Entonces, vamos a cambiar el colorcito, así hacemos, ¿sí? ¿Cómo leo esto? Y bueno, el 2, yo lo tengo el 2 por acá, está relacionado con el 1. O sea que si el 1 está acá, ¿sí? Yo hago la linita así punteada y la linita punteada, es decir, este punto de acá, donde se juntan las dos líneas, es el par ordenado 2, 1, ¿sí? Significa que f de 2 es igual a 1, ¿sí? Y el otro par ordenado que tenemos es el 10, 5. Vamos a suponer que está por acá, ¿sí? Entonces lo mismo, hago las líneas punteadas, ¿sí? Hago las líneas punteadas, ¿sí? Estas tienen que ser, ¿no?, paralelas, no rectas. Entonces, ese punto donde se juntan, ese es el par ordenado 10, 5, ¿sí? Y también pertenece a la gráfica. ¿Y cómo es la gráfica? Bueno, yo sé que esta gráfica es una recta, ¿sí? Lo saben de análisis 1. Perdón, análisis 1 no, de matemáticas, ¿sí? Entonces, saben que la recta, ¿sí? Bueno, va a estar, a ver si puedo hacer una recta así. Bien, entonces, esa recta, ¿sí?, es la que une estos dos puntos, ¿sí? Este punto en realidad tendría que estar acá, ¿sí? Y es la que representa a esta función, ¿sí? Y cada uno de estos puntos cumple con esta ecuación. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, bueno, este punto, ¿sí?, es el 0, 0, no, ¿sí? El 0, 0, ¿sí?